Hagamos esto, mira. A ver. Quitémonos esto. Cami, o no sé por qué tenía esto. Muy bien. Ya se le acabó la batería justo, así que... A ver. Sí, ponele. Ahí está. Qué lástima. ¿Se escucha? Sí. Genial. Hola. Bueno. Ahí está. Mejor. ¿Se sigue escuchando? Perfecto. Muy buenas tardes. Soy Nicolás Minutillo Clua y voy a presentar mi trabajo anual, el cual se titula Consumo problemático de redes sociales y videojuegos en adolescentes. Antes de empezar, quiero explicar qué es un consumo problemático. Un consumo problemático es una actividad que afecta negativamente a su usuario y que éste no puede controlar. Es como una adicción, solo que a menor escala. Todas las adicciones son consumos problemáticos, pero no todos los consumos problemáticos son adicciones. Antes de profundizar sobre este tema, quiero volver al inicio de mi trabajo anual, la elección de tema, ya que lo considero muy importante para lo que contaré después. A inicios de octubre del año pasado, yo tenía planeado hacer un cortometraje, pero después de juntarme con mi tutor en ese momento, Germán Cantero, me di cuenta que para hacer un cortometraje las principales cosas que tenían que aprender no eran de mi interés. Como segundo tema, quise hacer una investigación sobre la música, la literatura y el cine. Pero cuando se lo presenté a mi coordinadora, Camila, aquí presente, muchas gracias, me dijo que era demasiado amplio, que me centrara en hacer una investigación, pero solo en uno de los tres. A mí no me gustó la idea. Yo seguí pensando qué hacer, pero luego, en diciembre, me fui a Estados Unidos a un intercambio y me asombraron varias situaciones en la escuela en la que estuve, la Danbury High School. Yo venía de esta escuela, la Arcángel Gabriel, que tiene como mucho 200 personas, y pasé a una escuela de 2000 personas por turno. En mi escuela, la Arcángel Gabriel, éramos todos conocidos y separados en grados, los cuales las personas con mucha antigüedad ya se conocen de hace 7 años, 8 años, 5 años. En cambio, en la Danbury High School, la mayoría de la gente no se conocía y tus compañeros de clase cambiaban por cada materia. Si yo tenía inglés, venía con un agente. Después, próxima hora, tenía historia, tenía otros compañeros, y así con cada clase. Gracias a esto, o por culpa de esto, empecé a notar, tanto en mí mismo como en otras personas, la falta de interacción y una actitud, a veces inhibida, otras esquiva, que afectaba las relaciones interpersonales. Esto despertó mi interés por cómo nos vinculamos los seres humanos. Entonces, decidí que mi trabajo anual lo iba a abordar desde la sociología y la psicología. Para empezar a buscar un tema que podía asociar a esto, decidí leer varios libros. Entre ellos, uno de Paul Willis, que se titula Aprender a trabajar, cómo los chicos de clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. El libro trataba de cómo en Inglaterra los chicos empezaban a por propia voluntad a ponerse en contra del sistema educativo y cómo esto generaba una nueva cultura, la contraescolar, basada en el hacer sobre el hacer,
que los terminaba llevando a los mismos trabajos que sus padres, donde eran muy sobreexplotados. Aunque esto no terminó siendo muy parecido a lo que trata mi trabajo anual, me interesó mucho la forma en que el autor lo encaraba y la forma en la que el colegio tenía gran influencia sobre estos jóvenes. Entonces, decidí que quería que mi trabajo anual tuviera alguna relación con el ámbito escolar. Luego de leer otro libro, también de sociología, Los herederos, los estudiantes y la cultura, el cual habla del sistema universitario francés en los 60, que, aunque gratuito, termina favoreciendo desmedidamente a la clase alta a través de la cultura, a través de una cultura que la clase alta tenía incorporada y que la clase media y baja no. La universidad la tomaba como base, como si fuera natural, lo cual entorpecía los estudios de la clase media y hacía casi imposible a la clase baja egresarse. Además, leí otro libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Paul Willis. Este libro trata sobre neurología, un tema que me pareció muy copado, muy de mi interés, que influye también en lo que trata mi trabajo anual, pero en el que por tema de tiempo y otros factores como mi edad y conocimiento no pude abordar a profundidad. Luego de leer todo esto, decidí que quería que mi trabajo anual tuviera alguna relación con el ámbito escolar. También sabía que quería hablar sobre los jóvenes, pero ¿qué iba a hablar sobre los jóvenes? Era muy amplio. En Estados Unidos llegaba lo de mi tía, después del colegio. Me iba a mi cuarto y me ponía a leer. Me daba muy poca tarea, pero yo siempre esperaba hasta el último minuto antes de hacerla, justo antes de irme a dormir. Disfruto mucho de leer, pero en estos momentos no podía hacerlo al 100%, porque sabía que tenía que estar haciendo tarea. Y cuando empecé a intentar superar esas ganas de leer y empezar a hacer la tarea, descubrí YouTube Shorts. Y empecé a postergar las cosas para un futuro, también llamado procrastinar, con esto generando un círculo vicioso. Lo que me pasaba con YouTube era como comer azúcar, no una torta, azúcar. Querés comer más, pero no es rico. Y yo quería hablar sobre este círculo vicioso. ¿Pero qué? ¿Sobre cómo me afectaba YouTube Shorts? Yo había escuchado que le pasaba lo mismo a otros chicos de mi edad con otras redes sociales. En el colegio de Estados Unidos empecé a notar estudiantes que no prestaban atención a las clases y se ponían con el celular. Pero lo curioso era que cuando no estaban con el celular, veía que zapateaban con un pie. E incluso a mí me había pasado que estabas en la mesa y empezabas a pegar el piso con el pie. Rafael Nadal es un gran ejemplo. Si a alguno le quedan dudas sobre tics, busquen en Tenor, GIF, Rafael Nadal, los tiene todos. Bueno, como ahora mismo no tengo Tenor, sigo con algunos otros ejemplos de tics que vi, que era que golpeaban los dedos contra la mesa, se mordían las uñas, y dije, tics. Para mí los tics siempre habían provenido de la ansiedad, y también era lo que yo notaba durante una jornada de procrastinación. Así que dije, está bien, mi tema es sobre la ansiedad en los jóvenes. Así, con mi tema decidido, me surgió otra duda, que era, ¿esto que me pasa a mí, este círculo vicioso, es solo mío o a otra gente de mi edad le pasa algo parecido? Luego de esta pregunta, hice un cuestionario de Google que tuvo 52 respuestas, en la cual me senté a preguntar sobre la percepción de los cuestionarios, en cuanto a si sentían que perdían el tiempo o si procrastinaban. La verdad, no voy a profundizar sobre este cuestionario porque no lo considero influyente en mis conclusiones. Luego del cuestionario,
eso sí, estaba estancado. No sabía cómo continuar mi trabajo, por lo que concreté una entrevista con Germán Roberto Cantero, padre de mi anterior tutor e investigador en educación. Él me aconsejó hacer un bloque de entrevistas de 10 a 15 a jóvenes de 16 a 17 años de edad, teniendo en cuenta que esa era mi edad cercana y que debía cortar. Jóvenes era muy amplio, adolescentes también. Pensé centrarme en la adolescencia tardía, que va de los 15, 16 a los 21, 18, eso depende de la fuente. Si no me acuerdo, para la Asociación Mundial de la Salud era de 15 a 21. Pero como necesitaba cortar más, de 16 a 17. Sobre ansiedad. Roberto me había dicho que mi trabajo era una investigación cualitativa, o sea, que se basaba en cómo funcionaba un fenómeno en base a datos no numéricos, por lo que las entrevistas, aunque tendrían unas preguntas base en las que yo me basaría para empezarla, se basarían en dejar que el cuestionario recuerde cosas, empiece el mismo tema de conversación y que en base a esto surgían nuevas cosas que yo no tuviera en mente. La idea era influir lo menos posible en el entrevistado. Desde que decidí cambiar la ansiedad a los jóvenes, mi coordinadora me había recomendado cambiar de tutor. Y luego de mucho buscar, pude encontrar a Adelaida Celeste Surano, psicóloga quien aceptó ser mi tutora y que luego de ver lo que había hecho me recomendó empezar a leer libros sobre la ansiedad y sociología. Discúlpenme. Ya escuché los antiguos trabajos. Hola. A partir de mi experiencia en la escuela de Estados Unidos y de la lectura de un libro de Bauman, decidí investigar acerca del vínculo entre la ansiedad y el uso de las redes sociales y los videojuegos. Para explicar cómo surgió esta idea, surgió en gran parte gracias a un autor que Adelaida me había recomendado leer, que se llama Zygmunt Bauman. De él leí Modernidad Líquida, en cual en un momento hablaba del cambio de las relaciones personales por culpa de la necesidad instantánea de satisfacción. Pero de lo que habla principalmente este libro es separar la modernidad, la cual según el autor empieza cuando el tiempo se desliga del espacio o cuando el tiempo le gana del espacio. Ya no es tardo 40 minutos en llegar hasta acá, es tardo 10 minutos en auto, 30 en bici, si hubiera un avión para 40 minutos serían, no sé, 5 minutos, pero bueno, a eso me refiero. La separó en dos épocas. Una llamándola modernidad pesada y otra modernidad líquida. La que le importaba a él era la modernidad líquida, que era la época actual, y a mí también me importa la modernidad líquida, así que solo voy a decir lo que la diferencia de la pesada. Lo que la diferencia es que por el avance de la tecnología, sobre todo de la tecnología de comunicación y el manejo y traslado de información, hace que capital deje de estar estancado en una fábrica, o más bien en un espacio físico, creándose las multinacionales, impulsando el capital a ser el rey del mundo y generando una inestabilidad en los puestos de trabajo antes no existida. Hasta ese momento, para las fábricas, uno necesitaba muchos empleados, y esos empleados, por temas de espacio y manejo para llegar hasta la fábrica,
tenían que estar cerca y sus empleados tenían que saber cómo reparar las máquinas, cómo mantenerlas, cómo innovarlas para que la fábrica no se quede atrás. Eso hacía que el capital, que las empresas estuvieran muy ligadas a sus empleados. Un día hay una anécdota que cuenta Bauman, que un día Ford los autos, dobló el precio, el sueldo de sus empleados. Cuando le preguntaban por qué, él dijo, para que más de mis empleados me pudieran comprar autos. Bauman dice que él casi no tenía ganancias por los autos de los empleados. Era muy mínima comparada a la pérdida que tiene por los sueldos. Así que lo que él dice es que quería quedarse con sus empleados, ligarlos. En esa época la modernidad pesada era muy común que si vos empezabas trabajando en Ford, terminabas tu vida trabajando en Ford. Pero, como dijimos, ya no existe más modernidad líquida. Pero volviendo a lo que nos incumbe este libro, porque esto no tiene mucho que ver con mi tema, es su opinión respecto al cambio ocurrido en las relaciones humanas, como dije al principio, y cómo la búsqueda del placer instantáneo afecta a estas relaciones. Esto me hizo acordar lo que pasaba en Estados Unidos, todos con el teléfono, teniendo como resultado un silencio absoluto en un aula de 30 adolescentes. Y ahí dije, celular. Esto es lo que yo veía en común en el cambio de las relaciones y los tics que yo veía en los adolescentes. Por lo que decidí preguntarle sobre esto a mis entrevistados, concluyendo que mis entrevistas iban a ser sobre la relación de mis entrevistados con los dispositivos electrónicos. A modo de conclusión, me gustaría retomar la pregunta de qué nos lleva a los consumos problemáticos de redes sociales y videojuegos. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué reemplazan o evitan las redes sociales y los videojuegos? Desde un punto de vista positivo, las redes sociales están hechas para comunicarse o para informarte, y los videojuegos para divertirse. Sin embargo, en el consumo problemático, vemos que éstas se usan en circunstancias en las que no hay nada para hacer o para evitar hacer alguna actividad no deseada. Bajo estas observaciones, he llegado a la conclusión de que en el consumo problemático se usan las redes sociales y los videojuegos para evitar el aburrimiento. ¿Por qué evitaríamos el aburrimiento? Para esta pregunta me he decantado por una solución muy fácil, para evitar las dudas existenciales. Para explicar nuestra respuesta, es necesario entender el papel que, según mi opinión, tiene el aburrimiento en el ser humano. Considero que el aburrimiento es el estado inicial por excelencia del ser humano, asociándolo también con el vacío. Pudiéndose modificar, iniciar una actividad que requiera el uso de la voluntad para que nos llene físicamente o espiritualmente, lo cual usualmente, al menos yo, lo ligo al arte. Por esto mismo, creo que el aburrimiento es necesario como el paso previo para modificar la inactividad del ser humano y quien le da la bienvenida a la duda existencial, siendo aquí donde inicia el trayecto para salir de la nada y empezar a generar un cambio físico o más allá de lo físico. De ahora en más me voy a referir a más allá de lo físico como metafísico. Meta, una de las traducciones es más allá, si no me equivoco, entonces prefiero llamarlo así, metafísico, más allá de lo físico. Con este cambio físico o metafísico para cambiar nuestra condición previa. Sin preguntas como ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me pasa? No tendríamos la posibilidad de iniciar una actividad física o mental de nuestro interés que llenen nuestra existencia física o metafísicamente, ya que estas son una respuesta
una acción, una reacción a las conclusiones de nuestras preguntas internas. Pero las dudas existenciales, como el nombre lo dice, plantean grandes cuestiones que ponen en duda nuestra existencia y sobre todo el de nuestras acciones. Estas preguntas, al no tener una respuesta inmediata y muchas veces tampoco en el medio plazo, generan angustia y dolor. Por esto mismo, es natural tender a evitarlas. Y la mejor manera de evitar la angustia, en mi opinión, es que no existan las dudas existenciales, que no nos hagamos preguntas. Para esto, ¿qué mejor manera que evitando estar aburrido? Esto, además, en una época en la que la productividad y el trabajo son padres o hijos del orgullo, nos queda o perfecto y matarnos laburando, o desastroso pensando, ay, no hago nada, no hago mi tarea, estoy todo el día paveando. Es en este momento donde entran los dispositivos electrónicos a la ecuación. Con aplicaciones como las redes sociales y los videojuegos, es no solo posible, sino que también muy fácil evitar el aburrimiento, manteniendo a los jóvenes con un alto nivel de placer, dopamina o estrés, que, viva la coincidencia, son las emociones que se suelen generar al inicio con el estrés y al final con la dopamina de una actividad que nos produzca un cambio satisfactorio en nuestro ser. Para el que no sepa, la dopamina es llamada la hormona o la no sé qué de la felicidad y es la que obtenemos luego de hacer algo que nosotros sintamos satisfactorio. También obtenemos mucha dopamina al usar el celular y hay varios estudios que indican los problemas que uno puede tener al tener un exceso o una falta de dopamina. Busquen, porque no estoy informando de esto ni un milésimo de lo que se debería. Todo esto así, para mí, genera un círculo vicioso, en donde el trabajo reemplaza nuestros propios deseos creativos y en donde el consumo, ya sean redes sociales, videojuegos, compra impulsiva u otra cosa, suplen nuestros deseos metafísicos. Para finalizar, quiero aclarar que al principio del proceso empecé este trabajo con una mirada muy productivista, o tiempo perdido o tiempo productivo. Y pude notar que esto le pasaba, y siento que todavía a veces pasa, a la gran mayoría de mis entrevistados, que sentían que desperdiciaban tiempo productivo o nutritivo. Y creo que esto es una parte importante del problema que este trabajo viene a abordar, porque en busca de ser productivo acallamos nuestros deseos metafísicos que, reprimidos, nos priman de esa sensación de bienestar y gratificación de estar en búsqueda o en camino a lo que uno anhela. Muchas gracias. ¿Hacemos preguntas? Obvio. Muy bien. Agua me cago en miedo. Relájate. Preguntas para Nicola. Nicola está esperando. León. Para los que no sepan, Repetilo, por favor. ¿Qué tiene que ver el libro de Freud? ¿Qué libro? no importa, para los que no sepan, yo leí aparte un libro que no mostré, un libro de Freud, un libro muy chiquitito, no era Freud, era Freud para principiantes, de psicología, y también un poco de la vida de Freud. En cuanto a ese libro, lo tuve persiguiendo, buscando durante toda la feria del libro, lo encontramos a la salida de la fuera del libro, en la parte de usados. Pero eso es importante porque es la base de la psicología y se muestra, y mi trabajo tiene mucho de psicología. Me pareció importante saber un poco de Freud porque muchos artículos que leí, que no los mencioné,
Y a veces estos mismos libros, los libros más académicos o semiacadémicos, suelen mostrar sus ideas mostrando frases de otros libros, y aparecían muchas de Freud. Así que me pareció importante saber quién carajo sea Freud. Guilla. Ay. Mira, eso está del lado de las soluciones, más bien, que intenté no centrarme, no buscarlas, ya estaba complicado con lo otro. Si te tuviera que decir una básica, lo más pensado, más materialista, sería, ok, uno de los problemas que trae las redes sociales es un exceso de dopamina, entonces sería tener una dieta, pero las dietas son difíciles, requeriría de una segunda o tercera persona que esté con uno ayudando a controlarla. Las mayorías de las ideas que se me ocurren en la primera tienen que ver con el contacto social, en primer lugar, porque no sé cómo explicarlo. Lo considero importante. La desconexión, en parte, con las redes sociales inicia todo este tema. Yo creo que hablar acá de lo que habló Cata, que lo habló mucho mejor, me parece un poco innecesario, pero es eso, es esta idea de la desconexión generando que uno se pierda. Lo que uno necesita es desconectarse de las redes sociales. Si en las redes sociales tener contacto humano me parece lo más posible, pero la verdad, siendo sincero, no tengo una respuesta final a tu pregunta. Nicolás, yo quería agradecerte doblemente por el trabajo que presentaste. Primero porque fue muy bueno escucharte. Después me encantó que hiciste un elogio del aburrimiento, porque yo de una materia que tú dices que es aburrida. Es la base de todo. Y quería preguntarte si en tu experiencia y en la observación que haces con los jóvenes, ¿te parece que vos sentiste casi como esto de comer azúcar, que querés comer más, pero no es rico, casi como un asquearse en un punto? ¿Vos crees que este exceso de consumo problemático de redes es algo que nos va cansando y que nos va a empujar a dejarlo para hacer otra cosa? ¿O que más bien es la puerta de entrada hacia caer en consumos más problemáticos y adicciones? Mira, eso me está matando también. No, la verdad es que esto tengo una idea más clara, solo que más polémica. Primero, saberlo no significa que uno lo deje, porque gran parte de mis entrevistados decían, ay, yo tengo un problema con el teléfono, ay, yo pierdo tiempo con el teléfono, ay, yo estoy 7 horas con el teléfono, pero ninguno lo dejaba por eso. Bajo este dato base, yo tiraría a que es más posible que aumente con el tiempo. Y a mí me ha pasado que aumenta. A veces pasa que a uno después le toca una situación de afuera que dice, esperá, mira todos los que estoy, y lo dejo. Pero normalmente esto pasa porque hay un dato de afuera que te hace darte cuenta de qué tan mal estás. Yo creo que si no hay una situación clave que te haga darte cuenta de dónde estás, que te haga deprimirte de más, que te haga llegar de vuelta a la reflexión, aunque no sea por el aburrimiento, no lo creo posible salir, te vas más. Si no, no funcionaría. Si uno es ligero y después no se profundiza, no habría el problema que hay hoy en día. Dale, dale.
había una de Nino, que justo llegan los aplausos. ¿Toda actividad se puede volver un consumo problemático? Ahí ya casi nos vamos a la filosofía, con la idea de todo en exceso es malo, que en mi opinión es cierta. Toda actividad, ¿a qué tipo de actividad? ¿Deportiva, física? Artística. Si artística en exceso podría ser una adicción. Esa es una pregunta muy, muy interesante que no me puse a hacer. Yo creo que un tema que tiene el arte, que te puede evitar un poco que se vuelva adicción, es el factor social. Uno muchas veces, por el factor social, puede salir de su área vicia, siento yo. Pero hay veces que se pinta a músicos, sobre todo el lado académico, como excéntricos, así que podría ser que sí. Si gente de la música quizás más académica, que no tiene tanto contacto con gente de afuera, podría convertirse en una adicción. ¿Y el encuentro social se puede volver un consumo? No, faltan los agradecimientos, no agradecí a nadie. Bueno, los agradecimientos es lo que le estaba diciendo a Vicky. Perdón, a Cami. Bueno, primero de todo le agradezco a Cami, muchas gracias. Tengo todos los agradecimientos completos en el libro porque si no sería muy largo, pero le agradezco también a mi tutora, que no pudo venir, Adelaida Celeste Surano, y también a su familia, que me ayudó en las conclusiones un poco. También a mi papá, a toda la familia de parte de mi papá, a mi abuela, a mi tía. Muchas gracias por venir. También a mi mamá, a mi abuela Marta, a mi tía que se vino a Estados Unidos para verme y me bancó allá. Y hay mucha gente y no tengo tiempo y me están mirando, yo siento que el reloj está sonando, ¿viste? Así que, bueno, muchas gracias también a ustedes por venir. Gracias.